Bueno, muy buenas tardes a todos. Empezamos con la rueda de prensa de hoy sobre la evolución del coronavirus en nuestro país. Seguimos incrementando el número de casos. Ya comentamos en la rueda de prensa del lunes que podemos esperar unos cuantos días con certeza hasta probablemente inicios de la semana que viene, y luego ya veremos qué es lo que pasa, en los que vamos a observar incremento en la incidencia acumulada de 14 días. Incluso aunque se empiece a suavizar este incremento, la incidencia a 14 días con el peso de estas últimas semanas de aumento seguirá manteniéndose alta, incluso aunque empecemos a controlarla. De hecho, los datos de hoy indican que se ha estabilizado ese incremento. No quiere decir que se ha estabilizado la curva, sino que la velocidad a la que incrementamos se ha estabilizado, aproximadamente en un incremento de 26, 28 puntos de ayer a hoy y del día anterior a ayer. Esperemos que este incremento se mantenga así y vaya reduciéndose progresivamente de aquí a la semana que viene, pero tenemos que ver qué es lo que sucede. Los datos de hoy indican una incidencia acumulada de 522 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y en los últimos 7 días son 311 casos por 100.000 habitantes, lo que implica que, por supuesto, vamos a seguir observando ese aumento del que hemos hablado. En las UCIs y en la hospitalización de camas de agudos se observa también ese incremento progresivo. Estamos ya en una ocupación hospitalaria del 15% y una hospitalización de UCIs del 28,5%. Son datos que nos ponen en una situación complicada, sobre todo porque el incremento que hemos observado estos días previos, no los 2 o 3 últimos, sino los días previos, ha sido muy rápido. Los datos de evaluación de la tendencia, los modelos que hemos estado desarrollando, indican que ha habido un cambio significativo de la tendencia en la mayor parte de las comunidades autónomas entre los días 8, 9 de enero, 7, 8, 9 de enero. Y que además están todos asociados a un periodo de transmisión muy corto, aproximadamente una semana antes, que podría ser alrededor de final de año. Es verdad que esto no es exactamente igual en todas las comunidades, que hay pequeñas diferencias, pero sí que es cierto que el cambio significativo más importante que hemos observado en los últimos días se ha producido aproximadamente hacia el 8 de enero, momento en el que se observó un incremento muy importante que es consistente con la transmisión en un periodo muy corto, de 2 o 3 días, probablemente, como digo, a final de año. Esto implica que ese incremento importante podría también ser relativamente controlado con las medidas que se empezaron a aplicar a partir de esa misma fecha, del día 7, 8, 9 de enero, en prácticamente todas las comunidades autónomas, que han llegado a implementar medidas muy contundentes del nivel de las que se implementaron durante el periodo álgido de la segunda ola. El esfuerzo diagnóstico, después de unos días con una ligera reducción en el nivel de diagnóstico durante el periodo, digamos, navideño, en el que hubo por tantos días festivos en los que normalmente se hace algo menos de diagnóstico, estamos volviendo a los niveles del mes de noviembre, que llegábamos a tener muy por encima de las 2.000 muestras realizadas por cada 100.000 habitantes en una semana. Ahora estamos ya muy cerca de las 2.200 y va incrementándose. Probablemente cuando tengamos los datos completos de esta semana estaremos bastante por encima incluso de casi 2.200 muestras que se están realizando ahora. Pero sí que es cierto que la positividad, y esto está relacionado con ese pequeño descenso que ha habido en el número de muestras que se realizaban, ha subido respecto a las semanas previas. Estamos en un 16,6% de positividad, con una variabilidad importante entre comunidades autónomas, y ahora el objetivo sería llegar a hacer suficientes muestras para llegar al momento en el que diverjan, cuando empecemos a tener un número de muestras suficiente como para que no nos aporte ya más en cuanto al número de casos detectados. Eso esperemos que pueda suceder de nuevo en los próximos días, como ya lo hemos observado durante muchas semanas en los días previos. Los fallecidos siguen subiendo. Es verdad que, como saben, han tardado más en subir. Tuvimos un periodo de incremento desde principios de diciembre, un pequeño incremento muy progresivo de los casos. Si no recuerdo mal, creo que fue a partir del día 8 o 9 de
diciembre. Fue progresivo hasta que tuvimos este cambio importante de tendencia el día 8 de enero que les he comentado, mientras que los fallecidos no incrementaban, se habían estabilizado, llegaron incluso a bajar un poco hasta los últimos días en los que hemos vuelto a observar ese incremento. Esto es esperable porque sabemos que el incremento del número de fallecidos se suele observar entre 3 y 4 semanas después de que se inician los incrementos de transmisión. Yo creo que son los datos fundamentales de hoy, no creo que merezca la pena entrar en mucho más detalle. Sí que es cierto que la letalidad se mantiene, pese a que tengamos un incremento de fallecidos, también tenemos un incremento importante de casos y la letalidad se mantiene en las cifras habituales de los últimos meses, alrededor del 1% de letalidad, que son cifras realmente, no sé qué palabra utilizar, son cifras buenas respecto a la letalidad dentro de que estamos hablando de fallecidos. ¿De acuerdo? Yo creo que son los datos más importantes de hoy. Si les parece bien, pasamos ya directamente a las preguntas. Buenas tardes. Hoy nos acompañan presencialmente en la sala Antonio Delgado, de Datadista, Darío Ojeda, del Confidencial, Pablo Recio, de 65 y más, y Sara Becerro, de Radio. Además, nos han hecho llegar sus preguntas Begoña Sanz, de Radio Nacional de España, Lucía Fernández, de Antena 3, Adaya González, de la Agencia EFE, y Oriol Güell, del País. Damos primero paso a los periodistas que están en la sala. Hola, buenas tardes. En primer lugar, yo me quería interesar por la preocupación o no de la cepa británica. Llevamos toda esta semana hablando de ella. El lunes hablábamos de un impacto marginal y ayer el ministro ya plasmaba una cierta, por lo menos, preocupación ante la crecida de cientos de casos que se están investigando. Me gustaría saber si realmente debe preocupar esta cepa en nuestro país. Y, en segundo lugar, me gustaría también conocer su opinión como director del CAES en cuanto a las elecciones catalanas. No sé si considera que son precipitadas, que deberían por lo menos atrasarse, ya que de realizarse se realizarían en plena tercera ola, con la incidencia creciendo, y en Cataluña con las UCIs. Ahora acabamos de recibir los datos casi al 50%, de hecho que era el 41 o al 42% de ocupación. Si considera que esto debería retrasarlas. Gracias. Bueno, en cuanto a la cepa británica, ha tenido un efecto muy pequeño en lo que hemos estado observando hasta ahora. Pero desde luego la cepa británica nos preocupa a todos desde el primer momento que se detectó. Cualquier cambio en la capacidad de transmisión de una cepa que se pueda observar y que se pueda probar. Una cosa es que haya una posibilidad teórica de que sea más transmisible y otra cosa es de que efectivamente muestre ese incremento de transmisibilidad. Desde luego nos preocupa desde el principio, desde que se notificó por primera vez en Inglaterra, recuerdo que fue a finales de noviembre, primeros de diciembre, empezó a recibirse información desde Inglaterra. Desde entonces nos preocupa, lo que no quiere decir que tenga ahora mismo un impacto en España. Sí que lo puede tener en el futuro, eso desde luego, pero ahora mismo el incremento que hemos observado en España en estos últimos días, desde luego no es achacable a esta cepa, al menos en su totalidad. Sí que es verdad que progresivamente vamos a ir teniendo más información de las cepas que se están secuenciando. Prácticamente todas las cepas que se están secuenciando y que han dado positivo actualmente son cepas relacionadas o con gente que ha venido de Inglaterra infectada o con transmisión alrededor de estas personas en sus núcleos familiares. Ahora mismo tenemos notificados por las comunidades autónomas, si no hemos hecho mal las cuentas, tenemos notificados 88 casos confirmados con la cepa británica, pero hay por encima de los 150, cerca de los 200 casos que están todavía en análisis y tendremos que ver qué es lo que pasa. No todos los que se analizan son positivos, pero también puede haber casos que no se estén analizando y que sean de la cepa británica. De todas formas, esto va a ser un proceso, no es de 2 o 3 días, tenemos que ver cómo evoluciona la cepa en nuestro país. Puede llegar a ocupar el nicho ecológico como lo ha hecho en Inglaterra o como parece que lo está haciendo en Irlanda o como ya con más dudas podría estar ocurriendo en Dinamarca, pero lo cierto es que ahora mismo en nuestro territorio no está ocupando el nicho ecológico. Sí que es cierto que si vamos a buscar a los que tienen altas probabilidades de tenerla, es decir, personas que vienen de Inglaterra, del sureste de Inglaterra sobre todo, infectados, pues es muy probable que encontremos muchas positivas entre esos, pero eso son un volumen pequeño todavía dentro del total de casos que tenemos en España. Lo que no quiere decir que en el futuro no pueda ser más. Tendremos que ver si realmente anida en nuestro país y ocupa ese espacio. Ya veremos a ver qué es lo que sucede. Eso por un lado. Respecto a las elecciones catalanas, yo no voy a opinar sobre si es pertinente o no tener las elecciones catalanas. Nosotros
En nuestra unidad lo más que podemos hacer es hablar de la oportunidad o no de hacer eventos masivos. Y eso ya se ha hecho desde el principio de la pandemia en diversas situaciones con diversos niveles de transmisión y tenemos que adaptarnos al nivel de transmisión de cada momento. Las elecciones catalanas se van a producir dentro de un mes. Obviamente no se pueden tomar este tipo de decisiones con 2 o 3 días de tiempo, pero todavía hay un margen para que se pueda valorar cuál es la situación de Cataluña y tomar las decisiones con el margen suficiente. Yo no sé cuáles son esos márgenes. Nuestra posición nunca va a ser sobre las elecciones catalanas. Nosotros vamos a hablar sobre eventos multitudinarios en cualquier lugar de España. Nunca vamos a hablar de otra cosa. Ya, esas eran, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle por lo que ha pedido de nuevo Castilla y León, que ha pedido al Gobierno que le dé herramientas para poder decretar un confinamiento domiciliario. Quiero que me dé su opinión sobre si cree que es necesario esa medida para hacer frente a esta tercera ola. Y luego ayer el ministro dijo si se aplica la misma estrategia que se aplicó para frenar la segunda ola, se conseguirá el mismo resultado. Pero yo le pregunto a usted, ¿estamos ante una misma realidad? Es decir, ¿la evolución de la pandemia ahora es similar a la vivida en octubre, en este caso? Bueno, yo la verdad es que prefiero no dar opiniones y dar información, datos sólidos que nos apoyen lo que luego cada uno podrá interpretar, pero debe de interpretar con la información que tenemos. Lo cierto es que la segunda ola, que en su fase más álgida, en su pico, venía a tener una situación, un nivel de transmisión similar al que tenemos ahora, con unas características un poco diferentes, ahora entraremos en eso. Lo cierto es que esa segunda ola se consiguió controlar con medidas que no incluían el confinamiento completo. Pero sí que es cierto que todas las medidas que se aplicaban en su conjunto llegaban a poner a prácticamente toda la población española en una situación muy similar a un confinamiento. Es verdad que había una capacidad de moverse mayor, es verdad que la gente podía salir a dar un paseo, es verdad que no había un confinamiento como los que tuvimos en marzo y en abril, pero sí que es cierto que de facto estamos en una situación muy similar. Y de hecho las medidas de control que se están implementando ahora en la mayor parte de las comunidades autónomas ponen a nuestro Estado en una situación muy similar a la que tienen países como ha tenido Francia, que ya va relajando, o como está teniendo Alemania ahora mismo. No tendrá el nombre de confinamiento, pero el conjunto de las medidas tiene un efecto muy similar a lo que está sucediendo en estos otros países. De hecho, cuando se valora lo que se puede y no se puede hacer en estos países, acabamos viendo que no hay una gran diferencia. De todas formas, sí que es verdad que la opción del confinamiento, como siempre, está ahí. Si es necesario, se tendrá que hacer. Pero ahora mismo, con el nivel de transmisión que tenemos y con la situación que tenemos y con las características específicas, y ahora vamos a eso, de esta tercera ola, si lo queremos llamar así, no parece ahora mismo necesario. Veremos qué sucede en el futuro. Esto tenemos que valorarlo. Esta segunda cepa, esta tercera onda que estamos observando ahora, por el momento tiene un nivel de transmisión similar al que hemos observado en la segunda. Tenemos una capacidad de detección similar, puede haber pequeñas oscilaciones, podría ser incluso más que en la segunda ola, durante algún periodo podría ser algo menos, pero similar a la segunda ola y muy por encima de lo que observamos en la primera ola. Ahora estamos detectando en la segunda ola y en esta estamos detectando alrededor de 8 veces más de lo que detectábamos en la primera y estamos detectando probablemente por encima del 70%, con variabilidad entre comunidades autónomas, pero claramente por encima del 70% de lo que realmente hay. Es un nivel muy, muy alto de detección. Entonces podemos tener una confianza de que lo que estamos viendo ahora, teniendo un incremento claro, es mucho más real respecto a lo que está sucediendo. Estamos mucho más cercanos de tener la visión real de lo que pasa. Y eso nos ayuda a tomar decisiones. Obviamente con mucha presión, las unidades de cuidados intensivos, los hospitales están progresivamente subiendo, están en una situación, algunos de ellos críticos, en algunas comunidades autónomas el incremento ha sido muy rápido y por lo tanto están en situaciones críticas, pero estamos en una situación en la que la toma de decisiones se puede hacer con otros parámetros de los que se hacían en los meses de marzo y de abril.
Dicho esto, la característica diferencial de esta situación actual con la segunda ola es que tenemos fundamentalmente ese periodo, que en algunas comunidades son 2, pero fundamentalmente el periodo de transmisión puntual muy grande que se produjo a final de año y que ha dado esa variación significativa de la tendencia. Ya era ascendente, pero con un incremento significativo de tendencia, poco más o menos una semana después, hacia el día 7-8 de enero, que cambia marginalmente en algunas comunidades un día antes, en otras un día después, y en algunas no se produce ese efecto. De hecho, hay algunas en las que simplemente mantienen la misma tendencia que tenían, ascendente también, pero que tenían ya antes de las Navidades. Poquitas, me parece que son 5 comunidades en las que ese cambio, aunque se puede observar, no es significativo, pero sí que es cierto que hay un pequeño incremento. Entonces, ese hecho de que se haya producido una transmisión, digamos, grande, muy grande, a final de año, implica que tenemos un volumen de casos al mismo tiempo en un periodo muy corto. Obviamente eso es la peor situación que puede esperar un sistema asistencial, el que todos sus casos se concentren en un periodo muy corto. Y eso es lo que va a producir que nuestros hospitales y nuestras UCIs estén en un riesgo quizás diferente al que estuvieron en la segunda ola durante un periodo determinado. ¿Qué es lo que nos puede beneficiar? Que las medidas de control que se implementaron en algunos sitios desde el 31, 1 o 2 de enero, en otros desde el día 6 o 7, en otros desde el día 7 u 8, hayan sido muy eficaces. Eso implicará que es muy probable que durante la semana que viene veamos una estabilización o incluso quizás un descenso. Si esas medidas no han sido muy eficaces, podemos seguir esperando un incremento de casos, probablemente más suave, pero podemos seguir esperando un incremento de casos. Y eso va a ir poniendo progresivamente a las UCIs más rápido de lo que observamos en la segunda ola en una situación crítica. Esperemos que las medidas hayan sido muy eficaces. Yo creo que todo el mundo entendió, lo dije el otro día y sé que despertó cierta digamos, discusión. Queramos o no, todos creo que somos conscientes de que en Navidades se recomendara lo que se recomendara, la gente, siento decirlo, quizás nos reunimos, lo dije el otro día, lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado. Se recomendara lo que se recomendara y ya podíamos proponer lo que fuera, que sabemos que esto iba a pasar. Entonces, es cierto que las medidas han sido buenas. Ahora sabemos que cuando estamos en una situación en la que queremos vivir más abiertamente, se van a implementar peor. Y eso es lo que sucedió. Si una vez pasado ese periodo somos conscientes de que tenemos que volver a implementarlas bien, es muy probable que las cosas vayan mejor la semana que viene. Tenemos que valorarlo, tenemos que verlo. Yo creo que es muy posible que esta incidencia acelerada que tenemos ahora se estabilice en los próximos días. Es muy probable, pero podría ser que no. Tenemos que valorarlo día a día y ser conscientes de que nuestras UCIs, por este acúmulo en un periodo corto de nuevos casos, están sufriendo, o van a sufrir en los próximos días. Y que incluso si controlamos muy bien la transmisión, podrá haber en los próximos 10-15 días todavía incremento en la ocupación de hospitales y de UCIs. Y eso habrá que sufrirlo. Hola, buenas tardes. Antonio Delgado, de Datadista. Con los datos de hoy de incidencia acumulada a 14 días, con los datos de 522 de casos por cada 100.000 habitantes, nos hemos situado en el pico de la segunda ola, que era a principios de noviembre, con 528 casos. El crecimiento ha sido más rápido. La llamada segunda ola fue en un mes, a escasos 15 días. Esta segunda ola se gestionó a través del documento de adaptaciones de respuesta coordinada, que el Ministerio publica un informe semanal con los principales indicadores. Un análisis de estos datos nos muestra cómo desde el 14 de diciembre, los 3 últimos informes, porque el de hoy aún no ha sido publicado, hay 12 comunidades autónomas en nivel 4, sin que hayan bajado ninguno de estos parámetros principales en las causas. La ponencia previa a la interterritorial está trabajando desde hace semanas en modificar este documento de actuaciones base. No sé si usted nos puede comentar algo, qué tipo de medidas se están tratando, cuándo se va a elevar a la interterritorial y básicamente dónde se tienen que llegar los umbrales
para decretar un confinamiento domiciliario? Gracias. Bien, primero, el incremento más rápido. Ha habido un incremento más rápido en los últimos días respecto a la tendencia que estábamos observando ya ascendente. Pero lo cierto es que si se observan los datos que tenemos, a partir de finales de julio se inició un ascenso, se llegó a un pequeño pico, digamos, y luego un periodo de 3 semanas de descenso. Y a partir de ese descenso, el siguiente valle, que fue a primeros de octubre, primera, segunda semana de octubre, tuvimos un incremento muy rápido de 3 semanas. En 3 semanas se llegó al pico de la segunda ola. Ahora mismo, después de ese pico de la segunda ola, hubo un descenso progresivo que duró alrededor de 4 o 5 semanas, y desde ese valle, del momento más bajo, que fue la última semana de noviembre, hemos tenido un incremento durante 6 semanas. Lo que pasa es que las últimas 2 o 3 ha sido más rápido, pero el llegar a este pico ha sido más largo. Al principio más suavemente y ahora estas últimas 2 más rápido. Eso sí que es cierto. Casi esta última semana más rápido. Por lo tanto, el incremento desde el valle hasta el pico actual ha sido más lento de lo que observamos en la segunda ola, o por lo menos en la segunda parte, digamos, de la segunda ola. Es verdad que los datos, por el aspecto que tiene nuestra curva, no son fáciles de interpretar con mucha confianza, pero sí que es más o menos así. Pero sí que es cierto que estas últimas 2 semanas, esta última semana, hemos tenido un incremento más rápido que las semanas previas. Y eso es precisamente lo que achacábamos a ese... No es que haya habido más transmisibilidad, sino que ha habido más gente transmitiendo durante los últimos días del año. Todos podemos saber a qué se ha podido deber. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en una situación, no es igual que la segunda ola, pero lo cierto es que tampoco hay una diferencia tan exagerada con la segunda ola. Y sabemos exactamente a qué se debió y las medidas se pusieron relativamente poco tiempo después en marcha. En cuanto al documento de actuaciones, porque la gestión se hace obviamente con ese documento, la ponencia de alertas sí que estuvo trabajando en el documento de actuaciones y ya hizo una propuesta en el mes de diciembre, no recuerdo ahora mismo la fecha, debió ser a mediados de diciembre, ya se hizo una propuesta que se elevó a los niveles superiores de decisión. Ahora mismo la propuesta todavía no está publicada porque no está aceptado su formato final, pero sí que es cierto que la mayor parte de las comunidades, cuando no hay algún tipo de problema legal, están utilizando esa versión que no está todavía pública para trabajar con la gestión de la epidemia, porque son aspectos muy lógicos. Lo que pasa es que es cierto que hay alguno que puede ser más controvertido y todavía no está, digamos, aprobada para su publicación. Pero es una versión del documento que yo entiendo que es muy probable que en no mucho tiempo esté disponible ya. De todas formas, los equipos técnicos trabajan con esos conceptos que están en esta nueva versión. Yo creo que no será el mayor problema. Para el confinamiento domiciliario, es que es el mismo concepto que hemos discutido ya en otras ocasiones. El confinamiento domiciliario es una acción que se tiene que realizar por algún motivo concreto. Lo que queremos es evitar la transmisión. La transmisión se puede evitar o porque todo el mundo se queda en su casa, se transmitirá en el núcleo familiar y poco más, pero no todo el mundo puede quedarse en su casa, seguimos manteniendo servicios esenciales, seguimos teniendo gente que requiere salidas, etc. El otro planteamiento es decir, bueno, que salga quien tenga que salir con las medidas adecuadas. El que una persona salga de su casa si no tiene ningún contacto de riesgo no supone un incremento de riesgo. Entonces se puede plantear el concepto confinamiento domiciliario como algo administrativamente claro, nadie sale de su casa, y eso es fácil de verificar, fácil de aplicar, o se puede aplicar de otra manera, que es evitar que cuando alguien salga, evitar todas las salidas que no sean realmente necesarias mientras se pueda o se quiera, pero si se sale, evitar cualquier contacto de riesgo. Y eso es el concepto que desde hace ya muchos meses estamos aplicando en España. Una vez que pasamos la primera ola, que aprendimos de ella, que hicimos una acción muy, muy agresiva, porque teníamos ya los hospitales al borde del colapso, no en algún punto concreto, sino prácticamente en gran parte del territorio, pues hemos aprendido, hemos trabajado, estamos en situaciones diferentes y, por lo tanto, la necesidad de que nadie salga de su casa ya no es tan importante como el que si sales de tu casa no tengas contactos de riesgo.
Entonces, lo que se hace es limitar las situaciones en las que se pueden producir esos contactos de riesgo fuera del domicilio familiar. Y eso es lo que ahora mismo, el concepto que se está trabajando y que las comunidades autónomas están aplicando. Hay variabilidad, las comunidades autónomas no son todas iguales y por lo tanto cuando se aplica este término puede haber pequeñas variabilidades entre comunidades, pero lo cierto es que son variabilidades que si se ponen en conjunto no parecen excesivas. El toque de queda de por la noche, el no poder salir por la noche puede ser una comunidad a las 9 en otra a las 10, o en una a las 10 en otra a las 11. No recuerdo las horas que están ahora mismo permitidas. Pero lo cierto es que son variaciones que tienen un impacto menor en la transmisión diferencial entre una comunidad y otra. Por lo tanto, yo creo que el concepto que está utilizando ahora, en este momento, con la epidemia que estamos teniendo, con la evolución que estamos observando, es el correcto. Ya lo he comentado antes, si es necesario en algún momento hacer un confinamiento domiciliario estricto, ese administrativo que estaba comentando antes, siempre está la posibilidad y siempre está sobre la mesa. Pero yo creo que ahora mismo con lo que tenemos suficiente. Es verdad que algunas comunidades obviamente tienen todavía un poco de margen de darle una vuelta de tuerca a las medidas de control antes de plantear ese confinamiento. Algunas están ya muy cerca de ese límite, pero tenemos que ver cómo evoluciona. No podemos tampoco plantear la medida extra solo porque haya incrementado la incidencia. Tiene que ser el incremento de la incidencia y que haya pasado el tiempo suficiente para valorar el impacto de las medidas que estamos poniendo. Ahora afortunadamente, podemos valorar ese impacto en pocos días. Pero sabemos que cualquier medida que se ponga, incluso confinamiento domiciliario, va a tardar un poquito en tener efecto. Y eso tenemos que valorarlo también al mismo tiempo. Sí, buenas tardes. Pablo Recio para 65más.com. Tengo 3 cuestiones. En primer lugar, me gustaría saber si ve viable que se logre inyectar la primera dosis de la vacuna a todos los usuarios de las residencias antes de la semana que viene, que lo comentaba el ministro Illa hace unos días, sobre todo teniendo en cuenta que en ciertas autonomías, como en Madrid, decenas de residencias todavía no han recibido la vacuna. Por otra parte, me gustaría saber si acelerar el proceso de vacunación podría frenar la tercera ola o no va a tener mucho impacto en la transmisión. Y por último, me gustaría saber si piensa que la reducción de la movilidad a causa de la nevada en Madrid va a tener efectos positivos en la evolución de la pandemia en Madrid también. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, a la primera dosis en las residencias. Vamos a ver, nosotros trabajamos los datos nacionales. A nivel nacional, lo cierto es que se ha conseguido vacunar ya muy cerca del total de las personas que se pretendía vacunar en las residencias. No en todas las comunidades ha sido igual, hay algunas comunidades que todavía no han terminado, pero hay una parte muy importante de comunidades que ya han terminado con el grupo de vacunación de residencias, el primer grupo de vacunación de la fase 1, y en algunas ya se ha empezado incluso a vacunar a los profesionales sanitarios de primera línea, que es el segundo grupo de la fase 1 de vacunación. Pero es verdad que hay alguna comunidad que todavía no ha conseguido vacunar a todas sus residencias. De todas formas, el número de vacunas que se están poniendo día a día está incrementándose bastante. Obviamente nadie quería que los días festivos impactaran en la vacunación, pero bueno, tenemos que entender que los días festivos impactan en todo siempre y la vacunación durante los días festivos pues no fue todo lo buena que nos hubiera gustado. Bueno, pero lo cierto es que está haciendo una recuperación muy importante. España ahora mismo ha administrado ya 676.000 dosis, que en principio la gran mayoría, porque ya digo que algunas comunidades han empezado ya a vacunar al segundo grupo, la gran mayoría se han administrado en residencias, a los residentes y a sus trabajadores, las cifras vienen a ser más o menos cercanas a ese número, sabiendo que algunos de estos ya son sanitarios, pero algunas comunidades que todavía no han terminado de vacunar residencias, pero falta muy poco. No sé si terminarán entre hoy y mañana, terminarán el lunes o el martes, pero lo cierto es que tenemos ya un volumen muy, muy importante. Y además se han aplicado ya aproximadamente el 60% de las dosis recibidas, sabiendo que nos queda la información de mañana es viernes, el sábado y el domingo, hasta que se reciba la siguiente dosis, la siguiente tanda de dosis o el siguiente envío de dosis el lunes que viene. Lo que quiere decir que es muy probable que de las recibidas hasta hoy, cuando recibamos el siguiente dosis, estemos muy por encima de ese 60% que está actualmente aplicado. Quiere decir que esto los datos lo muestran claramente, no creo que haya ningún problema. Que una vez que se han acabado toda esa ristra de días festivos que hemos tenido
la evolución de nuestra vacunación se ha incrementado muchísimo, y esto es importante tenerlo claro. Nuestro sistema es un buen sistema de vacunación y es un sistema que tiene un impacto importante. España es uno de los países que mejor está vacunando. Todos hemos oído de la evolución, las dosis que se están poniendo en muchos países, y España, sin ser el mejor, es uno de los países que está vacunando muy bien. Y vamos a mejorar. De hecho, en esta semana se ha visto día a día una evolución muy, muy importante del número de vacunas administradas. Esto, las vacunas administradas en residencias e incluso la aceleración del proceso de vacunación, desde luego que tiene un impacto en la evolución de la epidemia. Si vamos a llegar a poder controlar la tercera ola, eso ya no estoy tan seguro, pero podrá ser que en otras... Vamos a ver, sí que tendrá un impacto en la tercera ola. Quizás no sea muy importante, pero sí que tendrá un impacto en esta ola que estamos viendo ahora. Lo que sí que tendrá un impacto importante probablemente dentro de unos pocos días ya será en la letalidad, porque estamos vacunando y dentro de pocos días empezaremos a tener gente ya inmunizada después de haber recibido la primera dosis y haber pasado los días suficientes para que generen la inmunidad. Empezaremos a tener ya dentro del grupo de los más vulnerables, empezaremos a tener gente inmunizada. Entonces es muy probable que dentro de 1 o 2 semanas empecemos a ver que la letalidad va disminuyendo. Eso podría ser, no lo puedo confirmar, pero podría ser. Tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede, pero sí que podría tener un impacto importante. Y lo que sí que está claro es que probablemente esta tercera ola se controlará con las medidas de control, marginalmente con la vacunación, pero que a partir de ahí el incremento progresivo de vacunados y de inmunizados va a permitir que si se producen siguientes olas sean cada vez más lentas y más pequeñas. Ese sería lo que esperaríamos. Habrá que ver qué es lo que sucede, porque hasta que no estemos vacunados suficientes, las medidas de control no farmacológicas, las medidas personales, etcétera, seguirán siendo muy importantes. Eso por un lado. En cuanto al temporal, a Filomena, nuestra querida Filomena, bueno, pues indirectamente, desde luego, va a tener algún impacto. No sé si será mucho o poco, pero desde luego el hecho de que la gente esté saliendo menos de casa, que mucha gente en algunas zonas del país, no en todas, pero en algunas zonas del país, esté haciendo teletrabajo, el hecho de que muchos lugares de trabajo, incluidos lugares de socialización, bares, restaurantes, etcétera, estén o cerrados o con difícil acceso, obviamente esto nos pone en una situación en la que indirectamente la gente está respetando mejor algunas de las normas que se proponen, aunque no lo hagan a propósito. Y esto pues obviamente tiene que tener un efecto. No sabemos cuánto será, pero desde luego yo creo que sí que va a tener algún tipo de efecto. Sería lógico. No sé si pasará, pero sería lógico que pasara. Damos paso ahora a las preguntas que nos han llegado por WhatsApp. La primera de Begoña Sanz, de Radio Nacional de España. Portugal vuelve a un confinamiento más corto, pero deja abiertas las escuelas. Aquí en España hay varias comunidades autónomas que lo plantean como una herramienta para bajar más rápida la incidencia y la presión asistencial. ¿Han llegado ya al Ministerio de Sanidad peticiones formales en este sentido? Y de hacerlo, ¿cómo se valora? También pregunta cómo ha cambiado el perfil de los pacientes ingresados en las últimas semanas. Bueno, en cuanto a las escuelas, es cierto que no es fácil obtener evidencia de si hay o no mayor transmisión en las escuelas, pero también es cierto que la mayor parte de la evidencia que está apareciendo, que sea más o menos sólida es otra cuestión, pero la mayor parte de la evidencia que está apareciendo en casi todos los países, la última que leí fue creo que fue ayer o antes de ayer, en escuelas suizas, indica que la transmisión en las escuelas es normalmente menor que la transmisión en la comunidad. Las medidas de control que se están aplicando en las escuelas se están aplicando muy bien, y lo que sucede dentro de las escuelas no es más de lo que sucede en la comunidad, normalmente menos. Esta mañana también hemos estado discutiendo una investigación que están haciendo en Cataluña, en el que probablemente la transmisión en escuelas tiene un impacto, no voy a decir muy, muy pequeño, pero desde luego no tan importante como cualquier otro ámbito de transmisión. Y parece ser que no
está generando un incremento de la transmisión en la comunidad. Lo que no quiere decir que no pueda haber un cierto nivel de transmisión en las escuelas. Hasta ahora en España estamos viendo que las escuelas no tienen un peso en general importante. Sí que hay algunos brotes, sí que hay algunas aulas que se cierran, se están aplicando las medidas previstas y el efecto por ahora es bueno. No estoy seguro si se ha recibido alguna petición oficial de cierre de las escuelas. Yo no soy consciente de que las haya. En las últimas reuniones en las que he participado sí que soy consciente que algunas comunidades no tienen abiertas las escuelas ahora mismo, pero es más por culpa del temporal de nieve del que hablábamos ahora, de nuestra querida Filomena, que por cuestiones del coronavirus. No sé si ha habido o si habrá en los próximos días. Desde luego, si llegan, pues habrá que valorarlas y tendremos que ver lo que sucede. En cuanto al perfil de casos, no ha habido una diferencia muy importante respecto a lo que veíamos poco antes de la Navidad. Ha habido una transmisión domiciliaria quizás un poco mayor debido a las festividades, por lo tanto la estructura de edad a lo mejor se ha difuminado un poco más de lo que veíamos hace a lo mejor 5 o 6 semanas, pero lo cierto es que la estructura de edad de los casos no ha cambiado sustancialmente prácticamente en ninguna comunidad. Vemos que la proporción de casos por diferentes grupos de edad es muy similar. Sí que puede ser que haya crecido algo el grupo entre 45 y 65 años, que se haya reducido un poquito el grupo de mayores de 65 años, pero son variaciones pequeñas que probablemente no son variaciones estadísticamente significativas. Lucía Fernández, de Antena 3 Noticias, plantea que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, aseguró ayer que estas semanas el ritmo de vacunación fue más lento porque optó por la prudencia para ver los posibles efectos de cómo reaccionaban los vacunados. ¿Qué opina de estas declaraciones? Bueno, yo no he leído las declaraciones, sé que, pero sí que me las han comentado, sí que sé que ha hecho otra declaración posterior explicando lo que quería decir. Yo no creo que yo tenga que opinar sobre lo que dice el presidente de una comunidad autónoma. Vayan a estas declaraciones y valórenlo. Orwell, del País, hace 2 preguntas complementarias al tema de la variante británica. ¿Es cierto que el gran problema para constatarla está siendo la dificultad de vincular los casos confirmados por secuenciación genética con la información epidemiológica disponible de los pacientes? ¿Considera necesario el Ministerio adoptar alguna nueva medida específica adicional ante la posible irrupción de la nueva variante? En cuanto a la variante, en cuanto a la capacidad de detección, yo creo que se está detectando. Es verdad que sigue habiendo casos que pueden no secuenciarse, pero no sé si fue el lunes, estuvimos hablando un poquito de lo que se secuencia o lo que no se secuencia. España es ahora mismo, ahora que ya no está Reino Unido, el país de la Unión Europea que más secuencias pone a disposición en las bibliotecas internacionales, una biblioteca que se llama GISAID. Pero es cierto que muy lejos del nivel que realiza de secuenciación el Reino Unido. Y el Reino Unido secuencia, no recuerdo las cifras exactas, pero creo que están por debajo del 10%, que es muy por encima de lo que realiza cualquier otro país europeo. En todo caso, en España se vienen a secuenciar, no todas con el nivel de calidad que requieren las bibliotecas internacionales, pero sí que se secuencian por encima, las estimaciones que tenemos es que es por encima del 0,5%, y como decimos somos el país que más secuencias está poniendo a disposición. La secuenciación en España se hace hasta ahora básicamente a partir de grupos que tienen capacidad de secuenciación, que suelen ser grupos de investigación que están integrando la información en la vigilancia. Pero esta integración de la vigilancia y las cepas que se secuencian, la selección de estas cepas tiene que estructurarse mejor, y es lo que estamos trabajando ahora mismo con la ponencia de alertas y la red de vigilancia, y que estamos empezando a trabajar también con los laboratorios para poder hacer la selección correcta de cepas y mejorar en la medida que se pueda nuestra capacidad de secuenciación. Se puede mejorar, no podemos pasar al nivel de Reino Unido de ninguna manera de un día para otro, pero desde luego podemos mejorar de alguna forma lo que estamos haciendo ahora. La vinculación con los datos epidemiológicos se produce. Lo que sucede es que la vinculación con los datos epidemiológicos tiene sus controles de seguridad de los datos, de la privacidad, de la protección de los datos de los pacientes. Por lo tanto, no la puede hacer cualquiera, la tienen que hacer los servicios de salud pública a través de sus servicios de vigilancia. Ahora mismo estamos estableciendo los mecanismos para facilitar
esa relación entre los datos epidemiológicos y los datos microbiológicos, pero lo cierto es que ahora mismo se puede. Y se puede por una razón muy sencilla, porque hasta que no tengamos ese proceso automático, siendo relativamente pocas las cepas que tenemos identificadas ahora mismo de origen británico, las cepas que con la variante, porque hay muchas cepas británicas que no son la variante, las cepas con la variante que se están detectando todavía son un número que se puede manejar sin tener esa estructura que estamos desarrollando ahora. Se está informando y se está conociendo lo que pasa con cada una de estas cepas. Podemos dar algunos detalles si les pueden interesar. Sabemos el origen de muchas de ellas, sabemos si son el caso original venido de Inglaterra o si son transmisiones dentro del domicilio. De algunas otras sabemos el tipo de viaje que han realizado. Ahí la información tenemos la información suficiente de estas porque son pocas. Si hubiéramos tenido una entrada masiva de variante en España, probablemente hubiera sido más complicado porque ese mecanismo de relación todavía no está bien estructurado para que sea, digamos, automático o casi automático. Este proceso va a prepararse en estos próximos días y yo espero que pronto lo tengamos. Por ahora no tenemos mayor problema en hacer esta relación, pero esa relación no la hace cualquiera y no la debe hacer cualquiera. Planteamos la última pregunta de Adaya González, de la agencia EFE. ¿Cuántas personas han rechazado vacunarse hasta la fecha? ¿Cuántas de ellas son sanitarios? ¿Se conocen los motivos? ¿Se ha registrado algún caso de efectos adversos? No tengo información sobre el número de personas que han rechazado. Sí que sé que es un número mínimo, casi por lo que a mí me han comentado es casi testimonial. Los consejeros de las comunidades autónomas en una reunión que hubo presidida por el ministro ayer, si no recuerdo mal, informaron de que sí que había algunos casos, pero que era prácticamente testimonial. Y afortunadamente tenemos un país, primero, de población solidaria, que entiende la importancia de vacunarse por el bien propio, pero también por el bien social, y yo creo que eso es algo de agradecer a todos los españoles, sean de donde sean. Creemos también que es un pueblo bien formado para entender los riesgos, las características, la importancia, los beneficios importantísimos que nos genera la vacuna y que por lo tanto entiende la importancia de vacunarse. Yo creo que eso es algo que tenemos que agradecer a nuestra sociedad y tenemos que agradecérselo tanto a todos como a aquellos que difunden la información veraz sobre la importancia de vacunarse y sobre las características y la calidad de las vacunas y su seguridad. Ya digo que no puedo darles datos concretos, sí que por lo que en la información parcial que he recibido son casos testimoniales. Si la información está disponible, trataría de conseguirla y trataría de darla en otros días, pero no sé cuánta información de este tipo está disponible ahora mismo. Muchas gracias. Acabamos la rueda de prensa.